Buenos días, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Nos encontramos nuevamente transmitiendo en esta oportunidad en una forma virtual y damos gracias al Señor por la escuela dominical al inicio de este culto y también el tiempo de alabanza y adoración. Sabemos que cada uno de nosotros estamos nuevamente bajo la expectación de los acontecimientos actuales, pero más bajo la expectación de lo que el Señor tiene siempre en su palabra para decirnos. De tal manera que quisiéramos orar al Señor y quiero aprovechar para hacer una oración de un hermano que se encuentra hospedado en la casa del hermano Raúl Mazariegos. Él es José Barragán y su esposa Magnolia, que vienen desde la ciudad de Chicago. Él vino a tratarse acá médicamente. Los médicos dan sus diagnósticos, pero sabemos que es Dios el que puede hacer milagros. Él nos pide que oremos en este momento para que el Señor opere un milagro y que su voluntad bajo todas circunstancias sea hecha. Así que, Padre, venimos orando, Señor, por José Barragán. Él es tu hijo, Señor, y sabemos que Él está acercándose delante de tu presencia en este momento, juntamente con su esposa y los hermanos mazariegos. Y todo este grupo de hermanos ya conectados, nos unimos como un solo hombre para clamar, Señor, delante de tu presencia, para que tu mano de sanidad sea puesta sobre la parte enferma de mi hermano, Señor. Tú conoces, dice tu palabra, hasta el número de nuestros cabellos. Y no está ajeno a ti la circunstancia de salud que está enfrentando mi hermano. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, tu mano de misericordia, y que ahí donde él se encuentra, a la distancia, tú puedes hacer un milagro poderoso en su cuerpo. Dale fe, que su fe crezca en este momento, que él tenga paz de saber que su vida está en tus manos y que todas las circunstancias de los hijos de Dios no escapan bajo ningún momento a tu control y a tu cuidado. Pedimos, Señor, que como dice tu palabra, que por tu llaga hemos sido sanados y que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades. Que en este momento se haga rema para él y para todos aquellos que están enfermos, ya sea de COVID-19, ya sea de cáncer, de cualquier otra enfermedad. Oramos por el hijo del hermano Mauricio, que fue operado, Señor, que tú lo restaures. Que cada necesidad en los cuerpos, cada enfermedad, Señor, te pedimos, Padre, que en este momento tú, Señor, visites cada cama de hospital en este país y en el mundo entero, donde muchas personas se debaten entre la vida y la muerte, Señor, por neumonías producidas por el COVID o por diferentes circunstancias. Yo te pido, Señor, que tú actúes en esta hora, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor y conforme, Señor, a tu poder. Tus propósitos son más altos que los nuestros, lo confesamos. Y por eso te pedimos que bajo cualquier circunstancia de los oyentes o de aquellos que más adelante tengan la oportunidad de ver este video, Señor, tú lleves sanidad, tú operes milagros de provisión, milagros, Señor, sobre cualquier cosa que al hombre le parece imposible, pero para ti es todo posible. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición, de iluminación de tu palabra, de revelación para nuestras vidas y que una vez más, Señor, estemos preparados para tu pronta venida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ábrenos la escritura, ábrenos la palabra, ábrenos la mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado
desarrollando ya por varios domingos. Un tema central que le llamamos o le hemos llamado la realidad, ahí se me fue a mí una A, de la parusía. Ya es el tema número 8 que estábamos compartiendo. Este servidor de ustedes, pastor de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, Sergio Noriega. Hoy recuerde que al finalizar el mensaje se estará ministrando en forma virtual la cena del Señor. Prepare usted los elementos en casa, el pan y el vino, téngalos a la par para no tener que perder la atención y estar listos. Y por supuesto, preparando nuestro corazón para poder participar, como dice la Escritura, de la cena dignamente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quisiera que me acompañara ahora a la segunda epístola a los tesalonicenses. Usted recordará que vimos 4 versículos que en Mateo 24, en el discurso escatológico del Señor, nos habla sobre la parusía. Hemos estado haciendo ese recorrido. Luego nos fuimos a la primera epístola a los tesalonicenses, que también nos presenta en 4 diferentes versos la palabra parusía, y hemos visto los contextos y hemos compartido la bendita palabra del Señor. Y ahora entramos a esa segunda carta a los tesalonicenses, donde también vemos que aparece esta palabra que estamos tratando de estudiar, tratando de entender, tratando de que nuestro espíritu esté abierto a las enseñanzas que el Señor nos quiere dar como una preparación. La inminencia de la venida de Cristo, he leído que muchos creen que esta doctrina ya no debería de estar vigente. Muchos se han cansado de esperar al Señor, pero nosotros seguimos creyendo con todo nuestro corazón que su venida, su parusía, es inminente. Así lo creyeron los primeros cristianos y así lo estamos creyendo probablemente la última generación que estará sobre la tierra antes de que este maravilloso acontecimiento se dé lugar. Aquí en la presentación que creo yo que nos permite tomar mejores notas y entender un poquito mejor lo que queremos transmitir, aprovechando que lo estamos haciendo de una forma virtual. Quiero decirles que esta segunda carta, los estudiosos, los que hacen con mucho detenimiento, muchos años de estudio, creen que esta segunda epístola fue escrita pocos meses después de la primera. Acuérdese que entre el año 51 y 52 de nuestra era, se cree que el apóstol Pablo desde Corinto, en el contexto de su segundo viaje misionero, escribió la primera carta, y que es de toda su colección la primera de todo el Nuevo Testamento, que fue escrito muy cercano, apenas unos 20, 25 años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y dicen que fue escrita desde Corinto, ahí desde donde estaba establecida la iglesia de Corinto. Ahora, como usted sabe, hay un movimiento de crítica en cuanto al estudio de la palabra. Hombres con mucha inteligencia, pero quizá con muy poco espíritu, que dominan los originales con los que fue escrito el Nuevo Testamento, pero probablemente incluso algunos de ellos no han nacido de nuevo, sino solamente tienen el conocimiento y tratan de acercarse a la Escritura a través de las ciencias, diríamos, que el hombre ha desarrollado. Y sin espíritu, recuérdese que el mismo apóstol Pablo nos indica que nosotros no podemos entender las cosas que son del espíritu, lo revelado por el espíritu. Entonces muchos de ellos han llegado a la conclusión, y hay mucha polémica, que esta segunda epístola, esta segunda carta no fue escrita por el apóstol Pablo. Incluso algunos le llaman que fue escrita por un falso Pablo.
Dirá usted, ¿para qué me enseña esto el pastor? Bueno, en algún momento usted puede encontrarse con esta información y por supuesto creo que debe tener el testimonio del Espíritu. Es una carta aceptada dentro del canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros creemos que fue el apóstol Pablo quien le escribió. Otro detalle interesante como introducción que quisiera dar en esta mañana es que se cree que Pablo escribió esta segunda carta con el propósito de corregir una mala interpretación que algunos de la iglesia de Tesalónica, probablemente como lo vamos a ver especialmente en el capítulo 2, recibieron influencias que les hacía pensar equivocadamente sobre ciertas cosas o que estaban tomando actitudes en la vida práctica a partir de la lectura que fue hecha no solo en Tesalónica, sino que en otras de las iglesias que el apóstol Pablo iba sembrando en el Asia Menor sobre la parucía del Señor. Nuevamente, le traslado esto porque los estudiosos se acercan a la escritura de muchas maneras, pero no siempre lo hacen por espíritu. Aquel que usa, insisto, las ciencias exactas para poder estudiar la Biblia, creo que se puede equivocar en sus conclusiones. Sin embargo, es interesante que nosotros nos acerquemos al texto y en base a él podamos aprender esta mañana lo que el Señor nos quiere recordar respecto a su parucía. Aquí le pongo a la par de la parucía una nueva palabra que aparece en el texto griego que es episinagoge. Y lo vemos precisamente en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Se hizo ya una alusión en la escuela dominical a este verso. Pero es aquí donde vemos nosotros que otra vez el apóstol Pablo usa la palabra parucía o parucia. Aquí aparece en este verso subrayada como traducida como venida. Y finalmente la palabra episinagoge o episinagoge, que se traduce en esta versión que coloqué acá de Reina Valera, con números Strongs a la par, como recogimiento. Recogimiento. Voy a leer el texto entonces como aparece acá y dice, empero, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acuérdese, en cuanto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Seguramente en sus versiones usted debe de tener ahí otra forma de redacción, ya que esta versión trata de colocar lo más cerca posible en la traducción a las palabras del texto hebreo. Aunque no es un interlineal griego-español, sí la versión usa palabras incluso por ser Reina Valera, empero. Pero usted creo que tiene ahí cerca su Biblia, ojalá que la tenga. Yo voy a leerle aquí en la Biblia que tengo aquí, que es una Reina Valera actualizada, para que quizá al leerla en esta versión usted encuentre más cercano a lo que le estoy presentando en la pantalla. El objeto de esto es que usted visualice esas dos palabras que son dignas de estudiarlas detenidamente. No solamente en este mensaje, sino hemos insistido, el hermano Otito cuando ha compartido, usted sabe que él es el hijo mayor de nuestro hermano Otto, el que fue nuestro pastor, y que ha mantenido la doctrina original de lo que conocemos como Ministerio Selim. Nos ha invitado, especialmente en los cultos presenciales, que solo tenemos media hora para poder predicar, a que estudiemos, escudriñemos la escritura. Hoy más que nunca debemos hacer eso. Ayer cuando compartía con el grupo de varones, que por cierto lamento no haber visto a muchos de los varones de la congregación,
Y quiero hacer la exhortación, hermanos, varones, sacerdotes de hogar, jóvenes solteros, aún prejuveniles, a que se conecten a las actividades de la iglesia. El tema a los oficios del varón creo que fue un tema de mucha bendición, y quien no lo pudo ver o no pudo estar en nuestra reunión de Zoom, lo invito a que la busque, la vea, pregunte por ella, analícela, porque creemos que el Señor está hablando de una manera muy directa a las familias y en especial a los varones. Así que si en la iglesia deben haber más de 100 varones, si tuvimos 33 varones, hay muchos que no se conectaron. Y yo le invito, como pastor de la iglesia, si usted a mí me reconoce como su pastor, y sé que no el 100% de los que asisten a Betel quizá tengan eso claro, pero el buen porcentaje de varones de la congregación deben ver este mensaje, deben ver esta enseñanza para bendición de su propia familia. Dice, pero con respecto, estoy en 2 Tesalonicenses 2:1, en la versión Reina Valera actualizada, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, os rogamos, hermanos. Note que aquí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, aquí episinagoge se traduce como reunión con Él. Os rogamos, hermanos. La parusía, como lo vamos a ver en este momento, y aparecen ahí los números Strongs, para que usted, ya sea que le tome fotos o acuérdese, estas presentaciones están a su disposición si usted quiere tenerlas. No tenemos inconveniente en trasladarlas para que usted pueda profundizar. Muchos de nosotros que somos profesionales tuvimos que estudiar y quemarnos las pestañas, como se dice en buen chapín, para conocer los aspectos que le dieron conocimiento y preparación en nuestras respectivas carreras profesionales. Algunos teníamos que estudiar de noche hasta la madrugada para poder alcanzar estos objetivos. Y los jóvenes cristianos en especial, que ven que en la carrera laboral deben sacar 1 o 2 maestrías, se meten de cabeza al estudio de estas fuentes seculares con el objetivo de obtener mayores y mejores puestos en sus empresas. Sin embargo, no hacen esto cuando van al estudio de la palabra. Adultos, creo yo, jóvenes, deberíamos interesarnos profundamente en el estudio de la palabra, porque este conocimiento de Dios, este conocimiento en especial de la parusía de Cristo y la manera como el Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones cuando nos acercamos a la palabra, se hace vital en tiempos escatológicos como los que estamos viviendo. Porque si tú te has dedicado a la vida o al estudio, insisto, de las ciencias seculares para obtener mejores ingresos, recuérdate, puede ser por poco tiempo. Y aun cuando el Señor retardara su venida, tenemos que poner en nuestra balanza que 80, 100 años que podamos vivir en la tierra es demasiado corto comparado con la eternidad y el posicionamiento que como hombres y mujeres celestes podemos tener como la novia del Cordero, o en su defecto, no participar de la parucía por quedarnos en las prioridades de la tierra, ser más terrenales y anhelar más lo terrenal que lo espiritual. No digo que no podamos hacer las dos cosas. El que les habla, soy un ingeniero civil, estudié una carrera, la saqué en el tiempo adecuado. El Señor me permitió ejercer como ingeniero por más de 25 años y yo le doy gloria a Dios por esa carrera, pero en ningún momento el estudio universitario fue mi excusa, como la usan muchos hoy, para poder o no meterme a la bendita palabra del Señor y darle prioridad. Después de esta arenga, que espero que a nadie le moleste,
sino que llegue con espíritu de exhortación como corresponde y el Espíritu Santo le dé testimonio, especialmente a los jóvenes que se desbalancean muchas veces en sus prioridades. Hay otras prioridades donde dedican mucho tiempo, pero a veces al estudio de la palabra se queda muy corto. La palabra parusia, que aparece ahí con su número Strongs, y episunagoge, tenemos que recordar que parusía es estar cerca. Lo que estamos esperando es que el Señor aparezca y esté cerca en una presencia física. No una visión, he hecho énfasis, no un sueño. Hoy tengo por lo menos una hora de enseñanza, ya casi llevo 20 minutos y tengo que correr. Pero tengo que recordarle, especialmente si alguien por primera vez ve esta enseñanza, que parusia es presencia física. Lo que estamos esperando nosotros es que el Señor se acerque, se manifieste y lo podamos ver cara a cara en su presencia física, así como se presentó a sus discípulos por 40 días después de resucitado, como nos enseña la Biblia. También se traduce como venida, por eso en nuestras versiones, Las Américas, Reina Valera, aparece como venida, pero también es una llegada. Algunos traducen en algunas versiones como adviento esta palabra o retorno. Ahora, mejor dicho, sunagoge habla de una sinagoga. Y una sinagoga nos viene a la mente inmediatamente la reunión de personas, en este caso judíos. Y epi es una preposición que habla alrededor, dando a entender en una forma literal esta palabra que es una colección completa. Entonces, cuando se traduce como reunión cristiana, específicamente reunión, pero es una reunión cristiana para adoración, para congregarse, por eso dice, y nuestra reunión con Él. El Señor se va a aparecer, pero va a haber una reunión donde van a estar todos los que hayamos dado una estatura. Y recuérdese usted que cuando la parucía se dé, según lo que ya estudiamos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, nosotros tenemos que recordar que el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo. Así que este episinagoge será de vivos y será de muertos resucitados. Es decir, vivos transformados, muertos resucitados. Lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla, que lo mortal será vestido de inmortalidad y lo corruptible, o mejor dicho, sí, lo corruptible por la muerte, al resucitar será vestido de incorrupción. Yo creo que usted recuerda esos pasajes en 1 Corintios 15. También se puede traducir asamblea, por eso acuérdese que eclesía se traduce iglesia, pero también asamblea. Un reunir juntamente. Así que es interesante que este episunagoge también nos habla de un mahanaín, la reunión de dos campamentos. Muy bien, yo tengo que seguir avanzando y entrar poco a poco en materia. No moverse fácilmente, hermanos amados. Eso es una exhortación que dio el apóstol en el año 52 al escribir esta segunda carta a los tesalonicenses y que toma el eco en el pleno siglo XXI para todos aquellos que tengamos espíritu y querramos realmente profundizar en la palabra y que el Espíritu Santo nos hable y aplique la palabra como un rema para cada uno de nosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y verso 2 dice, no seáis sacudidos. Así traduce esta versión. No seáis sacudidos fácilmente. Los cristianos de hoy no podemos ni debemos permitir que cualquier movimiento doctrinal, por muy novedoso que sea, cuyas enseñanzas sean explicadas por ministros famosos con grandes congregaciones, sin realmente examinar lo que dicen,
que no seamos sacudidos fácilmente. Aquí es donde algunos creen que lo que estaba pasando en Tesalónica es que estaban recibiendo informes que no eran del apóstol Pablo, movimientos doctrinales que no venían de él. Usted sabe que cada vez que el apóstol Pablo establecía una congregación en sus viajes misioneros, no pasaba demasiado tiempo con ellos. Él no se quedaba a pastorear esas congregaciones, sino que en su función apostólica, él iba y sembraba iglesias y dejaba encargados a aquellos que en corto tiempo, 2, 3, 4 meses quizá, maduraban, porque el tiempo que estaban con él no les predicaba una hora, a veces pasaba días, pasaba noches enteras. Algún joven se durmió en una enseñanza del apóstol Pablo y dice la Biblia que se cayó de un tercer nivel, si no recuerdo mal, se mató, pero el apóstol Pablo oró por él y resucitó por estar dormido, siendo joven. Qué llamativo, ¿verdad? A veces los jóvenes, y no la estoy agarrando con ellos, sino que es una forma de exhortarlos, no se duermen en la televisión, en las películas, en las series, pero sí se duermen en el estudio de la palabra, y eso es alarmante. Pero lo que dice la palabra del Señor dice es: no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Creo que en la presentación ustedes ven que a propósito este servidor cambió de color algunas palabras que tenemos que ponerle mucha atención al estudiar la palabra, y es una manera que yo invito a que usted subraye en su Biblia con algún marcador de color o colores cuando la estudie, porque seguramente cuando vuelva a leerla el Señor le va a hablar a su corazón a usted. No seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Parece que en la primera epístola los hermanos leyeron la carta, quizá algunos pudieron haber interpretado mal algunas cosas, pero más especialmente creo yo que aquellos que llegaban después a querer cambiarles la doctrina, como los judaizantes, pero también las iglesias eran visitadas por muchos ministros del espíritu y falsos que llegaban con diferentes propósitos a estas congregaciones que usted no debe de pasar de largo, que se reunían en casas, no en templos suntuosos, no en templos de gran aforo, sino que eran lugares hogareños, eran las casas donde con libertad podían reunirse para oír la bendita palabra del Señor. Pero hay tres fuentes que podían sacudir, que podían cambiar el modo de pensar de los tesalonicenses, que también podría en determinado momento hacer cambiar nuestra manera de pensar. Muchos de nosotros venimos de un ADN doctrinal de mucha bendición, con un legado dejado por un varón que fue usado por Dios. Mas, sin embargo, tenemos que entender que la segunda generación, es decir, nuestros hijos, y probablemente los nietos, ya en una tercera generación, no escucharon de primera mano. Y quizá hemos pecado de indolentes al no trasladarlas a nuestras siguientes generaciones, que hoy por hoy pueden estar creyendo y pensando de manera distinta porque fueron sacudidos fácilmente. Eso indica que no se les puso el suficiente cimiento. Y en eso todos debemos de reflexionar y clamar al Señor y pedirle oportunidad para poder hacer el traslado generacional que quizá no hicimos de la manera correcta. Pero las tres fuentes es espíritu. Dice: no os alarméis ni por espíritu. Eso indica que en los falsos ministros puede haber un mover de falsos espíritus. Cuidemos eso y tengamos testimonio con lo que oímos, especialmente a aquellos que les gusta oír muchos mensajes con diferentes fuentes. Sea maduro, examine, siempre tenga la Biblia abierta y deje que el Espíritu Santo le dé a usted testimonio. A veces no entendemos muy claramente lo que están diciendo en otras fuentes, pero algo nos dice que no es así. Tengamos cuidado y oigamos la alerta del Espíritu. Ni por palabra,
Es decir, enseñanzas, predicaciones que puedan llegar de diferentes formas. Yo sé que más de alguno de los que puede estar en este momento escuchando o va a escuchar pensará que este servidor de ustedes y el que fue mi pastor podríamos creer que solamente lo que nosotros decimos es verdad de Dios. No estoy diciendo esto. Ningún hombre tiene toda la verdad, decía mi pastor, y yo estoy de acuerdo. Porque si ese hombre tuviera toda la verdad, y hoy hay muchos ungidos que creen tener toda la verdad y que se han llenado de orgullo, se han llenado de autosuficiencia, la manera como abordan la palabra es como que ellos fueran la única verdad y ningún hombre tiene toda la verdad porque si la tuviera, ¿quién aguantaría a ese hombre? Sin tenerla muchas veces se ve la prepotencia, se ve, hermano, la forma como se dirigen incluso a las ovejas, ofendiéndolas muchas veces. Y esas ovejas muchas veces no tienen el tino de poder discernir. Y más que tino, creo yo, el discernimiento, el fruto o el don del espíritu del discernimiento. Pero también habla ni por epístola. Aquí se traduce carta, pero viene del el texto griego que habla de una epístola. Por eso una epístola, como la que estamos abordando ahora, es una carta. Y lo que está subrayado aquí siempre en letra roja, como si fuera de nosotros. Eso abre entonces la posibilidad de lo que, como le dije, muchos críticos piensan que el apóstol Pablo hacía alusión a que a los tesalonicenses les habían llegado cartas falsas que tenían como objetivo decir en esa carta, por lo menos una, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Parece ser que los tesalonicenses o algunos de ellos estaban inquietos y quizá estaban desequilibrándose, como suele suceder y ha sucedido en diferentes generaciones de cristianos, que al oír de la inminencia de la venida del Señor se desequilibran. Por eso vale la pena y el apóstol Pablo escribe este capítulo 2 de la segunda epístola de Tesalonicenses para aclarar y equilibrar. Yo creo que es bueno que usted lea, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo, como que se había dado cuenta que ya algunos, en base a esto, ya no querían trabajar. Usted sabe que siempre hay personas que son haraganas, siempre hay personas que se vuelven acomodadas. Entonces el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3, siempre de Segunda Tesalonicenses, nos dice en el verso 6, y usa una palabra realmente digna de ser escuchada por un discípulo. De lo contrario, no se va a entender completamente, porque dice, pero os ordenamos. Yo siempre he visto que cuando la Biblia habla de un ministro, a un discípulo, siempre habla en términos muchas veces imperativos. Y aquí se usa la palabra ordenamos, no una orden, un mandamiento no se debe de discutir. Y acuérdese que el apóstol Pablo también en otras porciones de sus epístolas nos indica, y muchas veces platicaba con un hermano la semana pasada, olvidamos que nosotros somos miembros del ejército de Dios, donde Jesucristo es nuestro capitán y el Padre es nuestro general. Aunque como son uno pueden intercambiarse esas funciones, la idea de ser un ejército de la disciplina militar, solo que en este caso en la iglesia, nos debe indicar que esto realmente es exhortativo y dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué nombre es el que se invoca. Y dice Señor Jesucristo, el concepto, el título más completo que se refiere al Señor precisamente después de su resurrección. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Esta semana tuvimos eh, la oportunidad nuevamente de tener un estudio de pastores de la Comunión Internacional de Ministerios en Lima, a la que pertenece nuestra congregación local. Y me llamaba la atención que a veces nosotros, al considerarnos muy maduros,
podemos tener amigos que crean lo contrario a lo que nosotros creamos. Y me parece que debe haber tolerancia en este sentido, pero si la persona no tiene sus bases bien fundamentadas, puede ser sacudido fácilmente, puede ser movido fácilmente por vientos de doctrina. Así que ten cuidado, hermano. Si tú eres recién convertido y el Señor te llevó a una congregación como la nuestra, porque estas enseñanzas las pueden oír muchos hermanos de diferentes congregaciones, sé fiel a donde el Señor te ha puesto y no oigas demasiadas fuentes, porque ya sea por espíritu, por palabra o por carta, puedes ser sacudido. Y en este caso, vuelvo a la carga, lo que aquí vemos es que estaban siendo sacudidos porque se les estaba diciendo por fuentes equivocadas, no apostólicas, no genuinas, que el Señor ya, el día del Señor ya había venido. Otras versiones traducen de otra manera, pero no tengo el tiempo para poderlo ver. Pero a lo que lo quería llevar yo acá es que precisamente por pensar que el Señor ya había llegado, algunos dijeron, bueno, ¿para qué trabajar? Quizá otros pensaron, ¿para qué estudiar? Al fin y al cabo ni me voy a poder casar. Entonces la indolencia de recibir con un espíritu diferente las enseñanzas ha hecho, como les dije en el pasado, que algunos cometan errores, especialmente cuando hay ministros que se han atrevido a través de toda la historia de la iglesia a fechar la parucía del Señor. Y hasta el día de hoy, todos los que han fechado, todos se han equivocado. Por eso mi pastor nos daba un consejo y nos decía, el que fecha se equivoca. Entonces dice el capítulo 3, siempre de 2 Tesalonicenses, verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos o trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Por eso en el verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Y es algo que ha trascendido el tiempo y que cualquier miembro de la iglesia local debe de tomar en cuenta que no debe ser bajo ningún sentido una excusa la inminencia de la venida del Señor, de su parucía, a no trabajar, a no estudiar, a vivir de una manera holgazana, a desequilibrarse. Por eso, acuérdese, la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. Dice el apóstol, si alguno no quiere trabajar, parece que dentro de los tesalonicenses agarraron esa excusa para no trabajar. Espero que no haya tesalonicenses dentro de los miembros de Iglesia de Cristo Betel, porque entonces le pediríamos al Señor que sea su espíritu el que los sacuda para equilibrarse y no tomar como excusa que el Señor ya viene para no hacer lo que tienes que hacer. Si alguno no quiere trabajar, dice, tampoco coma. Fuerte, ¿no? Pero así estoy leyendo literalmente la palabra del Señor. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esta palabra sacudidos de vuestro pensamiento o modo de pensar, la palabra sacudidos es saleu y se puede traducir oscilar. Dejemos de oscilar. No permitamos un péndulo cuando está a la izquierda, al ratito está a la derecha. No oscilemos, no seamos de doble ánimo, como dice Santiago. No permitamos que seamos agitados, porque para mí las falsas doctrinas agitan el alma. Por eso dice, sacudidos de vuestro sentimiento o modo de pensar, dice una versión. Aquí dice, en el verso que estamos leyendo, dice, no os dejéis mover, porque también se traduce derribar, destruir, sacudir, mover, alborotar. Hermano,
No se deje alborotar por cualquier enseñanza. Tenga testimonio de quiénes son los ministros que a usted le enseñan. ¿Quién es el ministro al que usted le enseña, que le enseña a usted? Por eso toda enseñanza debe ser examinada a la luz de la palabra. Así que no oscilemos ni nos agitemos. No permitamos que la doctrina que nos fue enseñada nos sea derribada. Pero cuando habla de vuestro entendimiento, modo de pensar, ahí aparece la palabra nous, que es mente. Se traduce mente en nuestro idioma español, pero también es intelecto, pensamiento, sentimiento, voluntad, modo de pensar. Todas esas acepciones en nuestro idioma español vienen de nous. Y entonces lo que está hablando aquí es saleu nous, no sean sacudidos en sus sentimientos, en sus pensamientos. Note que aquí pensamiento, sentimiento y voluntad hace alusión al alma, porque es en el alma donde está la mente. Y aunque no es la única palabra que se traduce mente, porque encontramos 3 palabras más, es decir, 4 palabras que en el Nuevo Testamento se traducen mente, el nous es como la mente que involucra todo. Por eso, de alguna forma, los exégetas, los que conocen el idioma koiné, dan este tipo de acepciones. Así que uno muy bien podría saber que las falsas doctrinas, por ejemplo, no tardarán ya en el 2021, creo que ya se dieron diferentes hasta proclamas a veces, pero hay medios seculares como astrólogos, gente que se ha hecho famosa porque ha profetizado sin ser cristianos, cosas que se han cumplido, ministros que han profetizado cosas que no se han cumplido. Muchos se aturden cuando creen lo que un profeta de Dios, entre comillas, dice y no se cumple. Y ya Deuteronomio 13, si no estoy mal, nos dice que cuando un profeta lo que profetiza no se cumple, no es un ministro de Dios. Entonces, no permita usted que su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, cuando empiecen nuevamente a decir que va a venir esto, que va a pasar esto, algunos se atreven a fechar que en el mes de tal, siempre he visto que es ocurrido el mes de septiembre y luego cuando no pasa nada se van a noviembre y mucha gente se inquieta y nos preguntan y sobre esto y sobre aquello, pero debemos recordar que tenemos Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios que como hijos del día, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 que somos hijos del día y que como tales debemos estar velando. Velemos en el Espíritu, seamos espirituales para no ser sacudidos en nuestra manera de pensar. Nous, el diccionario Vine nos amplía. A algunos no les gusta que personalmente indique estas cosas y a veces hasta algunos me han hecho ver que cuando uno menciona estas cosas como que el mover del Espíritu baja. Yo no creo eso, mis hermanos amados. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, yo lo percibo y obviamente esto nos da una ampliación de lo que esos versos nos quieren decir. Nous denota, hablando en general, el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Note todo lo que abarca nous. De tal manera que todas estas cosas, que tal vez no todos las logran entender, pero insisto, vaya a los diccionarios, sea más acucioso, más cuidadoso, para darse cuenta que una falsa doctrina, decir que el Señor ya vino, y hay corrientes escatológicas que indican que el Señor vino en el año 70 cuando se destruyó el templo de Jerusalén por el emperador Tito. Y tienen corrientes distintas que hablan acerca de estas cosas y
obviamente nuestra percepción, nuestros sentimientos, nuestra comprensión. Imagínense, aquellos que son amilenialistas y que a veces manejan una escatología preterista, es decir, que se cumplió en el pasado, al creer que el Señor ya vino en el año 70 y trajo juicios, lo hacen precisamente para decir que ya no esperemos un rapto, que ya no esperemos un arrebatamiento, que me gusta más esa palabra, más cercana a la palabra griega, arpazo, que significa arrebatar. Indudablemente, una mala comprensión cambia todo, tu conciencia reflexiva, te preparas para otra cosa. Los amilenialistas actualmente lo que están enseñando, y déjame decirte que muchos que aparecen en la televisión, en la radio, son amilenialistas y no están esperando el arrebatamiento y por lo tanto su mente, porque dice el proverbio que tú eres lo que tú piensas. Así que si tú crees que el Señor no va a venir ya, estás dedicando todos tus propósitos, todas tus fuerzas, todos tus recursos, todos tus planes a estar en la tierra por muchos años, a pesar de que el Espíritu Santo da testimonio de otras cosas. Así que el apóstol Pablo dice que nadie os engañe. Estamos ya en el verso número 3. El tiempo está corriendo. Me faltan 15 para las 12, pero hoy tenemos la oportunidad de estar en forma virtual. Usted está en su casa, está tranquilo. Obviamente tenemos Santa Cena al finalizar, pero yo voy a tratar de avanzar todo lo que pueda. Y si no, seguimos el próximo domingo. En 2 Tesalonicenses, en el verso 3 dice, capítulo 2, que nadie os engañe. Hay una operación de engaño que está funcionando. En ninguna manera. Y entonces dice el apóstol, porque no vendrá, refiriéndose a la parucía, refiriéndose a la manifestación del Señor, a su venida secreta, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos se confunden con este verso porque da la impresión que cuando el apóstol Pablo pone una condición como es que venga primero la apostasía y el apocalipsis del anticristo, porque revelado es en el original griego, en el texto griego, apocalipsis del hombre de pecado, el hijo de perdición, que entonces Pablo no creía realmente en la inminencia de la venida del Señor, que también está plasmada en su primera epístola. Sin embargo, yo no creo eso, sino por el contrario. Lo que puedo notar es que Pablo en su generación esperaba y enseñaba, como está tan claro en la primera epístola, en la primera carta, que el Señor podía venir en cualquier momento. Por eso dice, nosotros los que vivamos, los vivientes, que permanezcamos. Y se incluye él. Eso indica que él esperaba en su generación que el Señor viniera, pero que si el Señor venía en esa primera generación, se iba a dar primero una apostasía y se iba a revelar el hombre de pecado. No sé si me doy a entender. Así que la segunda generación de cristianos debería de haberlo interpretado así. La tercera, la cuarta y hasta donde nosotros vamos, que algunos nos ubican entre la 70 generación en todos estos 2000 años de historia de la iglesia. Entonces, note, hay una operación de engaño. Y esa operación de engaño, insisto, muchas veces se produce los resultados equivocados cuando un ministro sale a decir que el Señor va a venir en tal fecha. Yo recuerdo un libro, todo un libro bastante grueso, donde un ministro que tuvo relación con el INE escribió que el Señor venía en 1996. 6 años antes, otro ministro norteamericano había escrito un libro que se llamó 88 razones por las cuales el Señor viene en el 88.
Y recuerdo que, como siempre, mi pastor fue muy atacado porque los hombres de Dios genuinos siempre son atacados, y eso usted lo puede ver dentro de la historia de la iglesia. Tuvo que hacer seminarios los sábados, maravilloso tiempo donde él enseñaba largo y tendido con preguntas. En el 88, porque algunos de sus detractores decían que él se había sumado a lo que decía ese libro, y entonces esos seminarios que hoy usted los puede encontrar en YouTube, en el canal de la Fundación Doctor Otoniel Ríos Paredes, si usted todavía no se ha suscrito, puede encontrar esos tesoros de enseñanza donde se aclaraba, porque el doctor Ríos nunca fechó. Así que ni el que fechó en el 88, ni el que fechó en el 96, hermanos amados, pegó centro, porque el que fecha se equivoca, vuelvo al punto. Pero lo que el apóstol Pablo a los de Tesalónica, y como esta carta fue leída en todas las iglesias de ese tiempo, les está diciendo es: no se dejen engañar, porque en el ambiente, insisto, lo que les habían dicho por espíritu, por palabra y por carta, por epístola falsa, que por supuesto no aparece dentro del canon, y tal vez no se tiene una copia de eso, que a lo que hace alusión el apóstol Pablo, pero él escribe de acuerdo a la necesidad de la iglesia de ese momento, esa iglesia local. Les dice: no vendrá sin que primero venga la apostasía. Desde el primer siglo, aun cuando eran pequeñas las iglesias, las epístolas del apóstol Pablo a los Efesios, a los Colosenses, dan cuenta que ya había interferencia gnóstica que se metía dentro de las iglesias tratando de confundir a los primeros cristianos. Así que desde el principio hubo apostasía. Una mención a Himeneo y Fileto, Alejandro, a otros personajes en el Nuevo Testamento nos indican cómo dentro del seno de la iglesia en el primer siglo había apostasía, solo que aquí habla de una apostasía que obviamente se va a dar previa a la venida del Señor. Por eso creo yo que el evangelista, cuando nos hace aquella pregunta que nos deja quietos, al decir: cuando el Hijo del Hombre aparezca, ¿hallará fe en la tierra?, tiene que ver con este movimiento de devolución de la fe, este movimiento de apostatar. Por eso, como pastor local, me preocupa tanto cuando miembros de la congregación desaparecen, no se congregan, no se conectan virtualmente. Es preocupante porque el movimiento de apostasía está vigente, y la apostasía nos puede hacer devolver la fe sin darnos cuenta, al cambiar nuestras prioridades, al permitir que sean nuestros deseos, nuestros gustos, los que ahora tomen el control de nuestra vida. Puede provocar un movimiento sutil de apostasía que puede ser reversible o puede volverse irreversible. Y esta última, según Hebreos 6, según Hebreos 10, no hay oportunidad de regreso. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que tenemos que entender que Pablo esperaba que en su generación pudiera aparecer el anticristo. Y acuérdese, Nerón en ese tiempo, emperador romano, podía reunir muchas condiciones para ser un terrible anticristo. Sin embargo, no fue en ese momento. Y la tradición indica que fue él el que decapitó al apóstol Pablo. Nosotros tenemos algún concepto al respecto, pero no hay tiempo para entrar en eso. Lo cierto es que cada generación, por eso es interesante que en los 80 se hablaba de ciertos anticristos, en los 90 también, en el 2000. En el 2020 se trata de ver en cierto personaje muy adinerado, también anticristo, por la forma como se desarrolla dentro de la vida mundial. Pero lo cierto es que Pablo está dando una enseñanza para que dejaran de estar agitados aquellos que se habían agitado y que se habían desequilibrado. Bueno, tengo que seguir avanzando. Muy bien, en el verso 4 vemos que este personaje llamado Anticristo, lo conocemos de esa manera, aunque usted vio ahí dos nombres
como inicuo, dicen algunas versiones. En la versión que yo tengo acá dice, hombre de pecado, el hijo de perdición. En Daniel aparecen otros conceptos, como cuerno pequeño, por ejemplo, y son sinónimos. Dice, el cual se opone, note, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, aquí está en minúscula, o es objeto de culto, de manera que se sienta este anticristo en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Tengo que explicarle, y creo que aquellos que están versados en el panorama escatológico que se dibujó en los tiempos del doctor Ríos y que hemos tomado varias épocas en enseñarlo, hasta en 20 enseñanzas seriadas. Si usted no lo ha visto, pues búsquelo, solicítelo, porque es importante saber a través de un esquema, entender lo que en este capítulo 2 el apóstol Pablo resume. Y al resumirlo, da la impresión, y los amilenialistas utilizan 2 Tesalonicenses capítulo 2 para hablar de su amilenialismo. Entonces es llamativo que tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque note que en ese panorama nosotros vemos que es en el primer sello que habla del anticristo, el caballo blanco, con uno que va montado sobre ese caballo blanco que lleva un arco pero va sin flecha, que vemos nosotros empezar en ese galopar del caballo blanco, en el principio de dolores que estamos viviendo, los primeros pasos y la influencia de este personaje llamado anticristo. Pero cuando hablamos así y no interpretamos adecuadamente, algunos llegan a la conclusión que entonces la iglesia, si ya el anticristo está cabalgando, se quedó. No, acuérdese que eso es el principio de dolores. Tengo que hablar un poquito de esto para que usted no se me desubique. Entonces, cuando habla de que él se sienta en el templo de Dios, esto sucede a la mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, al finalizar lo que conocemos como el periodo de la tribulación de 3 años y medio. Es aquí al sentarse en el templo de Dios, y tenemos que entender que este es el tercer templo que el pueblo judío en Israel quiere construir y no está construido, pero que se sabe que lo tienen prefabricado, y usted sabe que no lo pueden construir porque eso generaría una terrible guerra. Pero hay mucho alrededor de ese tema de la construcción del tercer templo. Por eso también decía mi pastor que cuando veamos que se están colocando los cimientos del tercer templo, y digamos, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. La parucía del Señor se acerca, porque para que estos acontecimientos sean una realidad, se tienen que dar, en este caso, la construcción de ese tercer templo. Ahora, si entre el inicio del cabalgar del primer sello hasta sentarse en ese trono y haciéndose pasar como que si fuera Dios, y hay mucha tela que cortar, pero tendríamos que desarrollarla en un tema que fuera solo del anticristo, pero a mí me gusta más hablar de Cristo que del anticristo. Hermanos amados, pasaron 3 años y medio. Podríamos decir que ese es el ministerio oculto del anticristo. Ahora, a la iglesia novia, en el principio de dolores, cuando esos dolores de parto arrecien, es donde va a aparecer el Señor. Por eso usted tiene que ubicarse en qué tiempo está. Tiene que tener testimonio del Espíritu Santo. Yo solamente soy un portavoz, que espero que usted tenga el testimonio, que estas palabras que salen de la palabra del Señor vienen de Dios, y el Espíritu le dé testimonio, porque el Espíritu Santo que yo tengo lo tiene también usted. El autor de la palabra que inspiró a los hombres, que tenemos esta escritura, aunque antigua,
en lo que conocemos como la Biblia, nos tiene que iluminar de una manera personal para que empecemos a vivir en consecuencia a lo que estamos viviendo, sin desequilibrarnos, porque es el Espíritu Santo el que nos equilibra. Por eso Lutero, cuando entendió estas verdades, para no desequilibrarse y que no se desequilibraran sus oyentes, les dijo en una ocasión, si el Señor viene mañana, es decir, si su parucía es mañana, no estaba fechando, solamente estaba diciendo sí, un sí condicional. Yo voy a sembrar una ceiba que dura 100 años en crecer. Hoy, tratando de equilibrar, sigue con los planes, sigue estudiando, sigue con tus planes de boda si es que los tienes, pero que tu preparación espiritual ante las cosas que haces diariamente te permita velar. Obviamente el que vela y oye la voz dulce del Espíritu Santo tendrá que tomar decisiones, porque aquel que se esfuerza, se afana en hacer mucho dinero, aquel que se afana en establecer empresas a muy largo plazo, debe de afinar su oído espiritual para que el Espíritu le diga qué es lo que debe hacer y qué es lo que ya no debe hacer. Eso no se lo voy a decir yo, sino el Espíritu Santo que usted tiene adentro. Entonces, note que este verso nos resume el mover de este inicuo, el mover de este hombre de pecado, y nos da características de lo que va a hacer dentro de ya la semana 70 de Daniel. Pero acuérdese, la novia, insisto, debe prepararse porque la parucía será antes que todas estas cosas se desarrollen. Ahora, yo pongo aquí la importancia de recordar la doctrina apostólica. ¿Por qué pongo recordar? Porque Pedro decía que él después de su partida, después de morir, iba a recordar las cosas que fueran importantes. Eso se llama doctrina apostólica. Y en 2 Tesalonicenses, en el verso 5 dice, Pablo, preguntando, ¿no os acordáis? Les dice a los de Tesalónica, de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. La segunda carta trata de recordar no solo lo que escribió en la primera, sino cuando él fundó la iglesia. Por eso, hermanos amados, aunque a veces soy criticado por algunos, que todavía menciono al que fue mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, yo lo hago sin ningún problema. ¿Por qué? Porque realmente recuerdo lo que me fue enseñado a través de un genuino ministro. Y entonces el apóstol Pablo lo dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Se recuerda usted de lo que le fue dicho? Muchos de ustedes, insisto, fuimos compañeros de viaje en ese ministerio tan glorioso, tan especial, pero ahora somos compañeros de viaje en Iglesia de Cristo Betel. Y usted muy bien sabe por qué no podemos llevar el nombre Elim, pero somos más Elim que cualquiera. Eso yo lo tengo sumamente claro. Pero ¿se recuerda usted? Creo que mi función ministerial ha sido recordarle y seguiré haciéndolo. Y ojalá que usted no lo olvide. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Entonces note usted que la manifestación del anticristo, hay una operación que la contrarresta y la detiene. Entonces, hoy no vamos a hablar qué es lo que lo detiene. Siempre cuando se lee este verso, muchos preguntan, y obviamente sabemos que quien lo detiene es el Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero no vamos a entrar ahorita, ya que no hay un tiempo de preguntas para poder ver esto de una manera más detenida. Bueno,
Me parece que el tiempo se me está yendo y algunos se sienten de alguna manera inquietos para que yo termine, pero recuérdese, si tenemos en esta ocasión, tenemos la oportunidad de llevar a cabo la Santa Cena. Así que déjeme tal vez solo leer para que usted complete esta lectura y la medite, porque el misterio de la iniquidad es un tema en sí. Pero el apóstol dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ahora, eso fue escrito en el año 51, 52 de nuestra era. Así que ese misterio ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, ha habido un trabajo de detener por medio del Espíritu Santo. Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y eso va a suceder precisamente en la parusía. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor. Aquí es la palabra epifanía o epifanía de su venida o de su parusía. Por eso puse en el título aquí, Epifanía Parusiaca. Esto yo sé que a algunos los puede confundir, porque sabemos que la parusía es la venida secreta al inicio de la semana 70 de Daniel, y la Epifanía es su venida pública al final de esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Sin embargo, nuevamente vemos que el apóstol Pablo utiliza esos dos términos y por eso lo puse como una epifanía parusiaca, porque se está refiriendo realmente, cuando aquí se traduce resplandor, es porque está hablando de la venida pública. Y sabemos que el anticristo, aunque ha creído que va a ganar y que ha tomado el control de muchas naciones, y de hecho ese movimiento se está dando, pero de una manera todavía un tanto oculta, el Señor al final de la semana 70 de Daniel lo va a destruir con el resplandor de su parusía. Acuérdese que aquí el apóstol utiliza esta palabra nuevamente, solo que aquí la ubica al final de la semana 70 porque hace énfasis a su presencia física. La parusía, venida secreta de 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 16, es una venida secreta donde Él se va a quedar, como dice la Escritura, en las nubes. Pero en su epifanía, después de 7 años, vemos que la Biblia nos indica cuando sea destruido el anticristo con el resplandor de su venida, lo va a hacer físicamente, así como lo hizo 7 años atrás, pero de una manera pública donde todo ojo le verá. Entonces, aquí la epifanía parusiaca indica la presencia física de aquel que va a venir, pero ahora va a poner su pie en el monte de los olivos. Va a poner su pie, y hay escritos del Antiguo Testamento que lo amplían muy bien, como Zacarías, que nos indica que él ahora destruye al anticristo, destruye su sistema y establece lo que conocemos como su reino milenial. Voy terminando. Vamos a ver. Me parece que me salí de la presentación. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Permítame, hermano amado, unos minutitos más. Ahí estamos. Lo que no sé es por qué no quiere todavía. Sí, termino con estos 2 versos. Dice, inicuo, y para que nos confundamos un poquito más, le puse la parusía del anticristo, pero nuevamente aparece esta palabra. Inicuo, cuya parusía se traduce venida. Usted no se hubiera imaginado que también el anticristo tiene su propia parusía. Inicuo, cuya parusía conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos.
Vamos a ver. A veces, por alguna razón, se traba la presentación, pero lo voy a dejar hasta ahí. Y por favor, usted lea el verso 10. Sí, ya no sé por qué razón no apareció el verso 10. Gloria a Dios. Pero dejémoslo hasta ahí. Quisiera por un momentito orar y luego dar paso a la administración de la Santa Cena, que el pastor adjunto Francisco Leal se va a hacer cargo de ministrarla, para que nosotros podamos meditar en la urgencia de conocer la palabra, por eso esta serie de estudios, en la necesidad de no dejarnos acudir por otras fuentes, de saber discernir, pero especialmente de prepararnos para la pronta venida del Señor. Oremos. Padre, gracias porque nuevamente tú nos bendices con tu palabra. Te pedimos que una vez más sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones y nos permita, Señor, aprovechar lo que hemos escuchado, estudiarlo detenidamente en una forma personal, orar sobre esta palabra, rumiarla, pero especialmente, Señor, que hable a nuestros corazones y nos haga reflexionar. Y una vez más, podamos nosotros oír de una manera personal los planes que tú tienes para cada uno, los requerimientos que tú quieres hacer por medio de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, ya no vivamos como que si nos vamos a quedar en la tierra por demasiados años, sino que en el equilibrio del Espíritu podamos entender tus planes, tus proyectos para cada uno que pueden ser distintos. Y de esa manera velemos preparándonos, buscando la santidad, buscando, Señor, que seas tú el que sea agradado en cada decisión que tomemos, no permitiendo que nuestras mentes sean sacudidas por otras cosas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.